Está viviendo con su novio en su casa con mis hijos. Esto que vas a escuchar hoy no es un vídeo. Es una auténtica bomba informativa. Porque lo que ha hecho Antonio David Flores, después de años de ser machacado, calumniado y arrastrado por los platós como si fuera basura, es para levantarse y aplaudir. No solo ha vuelto a ganar en los tribunales, otra vez, sino que además ha dejado en evidencia absoluta a una de las abogadas más mediáticas que se hinchó a hablar del sin saber, sin respetar y sin pruebas. Una señora que se ha hecho famosa por repetir una y otra vez que Antonio David iba a acabar en la cárcel, que era un estafador, un insolvente, un mal pagador, y que hoy se traga sus palabras una por una, y delante de toda España. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que nadie dice nada. Que mientras algunos medios se llenaban la boca acusando, ahora han enterrado esta noticia como si no existiera. Y a mí eso me enciende. Porque aquí, si la historia no conviene a ciertos intereses mediáticos, simplemente se silencia. Pero no en este canal. Aquí no se calla la verdad. Aquí se destapa lo que otros quieren tapar. Y lo que se ha destapado es un escándalo con todas las letras. Una sentencia clara, rotunda, que tumba todo lo contado por Rocío Carrasco. Que desmonta esa famosa docuserie de la que tanto presumieron en Telecinco. Y que deja a más de uno y más de una retratados para siempre. Porque vamos a decirlo ya, Rocío Carrasco ha vuelto a perder en los tribunales. Otra vez. Y esta vez, de forma humillante. La justicia ha decidido que no hay delito de insolvencia punible. Que Antonio David no ha hecho nada ilegal. Que no hay pruebas de que haya ocultado dinero. Que no hay delito de estafa procesal. Que todo lo que se contó en televisión era, una vez más, una farsa. Un relato fabricado para destruirle públicamente, con la complicidad de ciertos programas y ciertos personajes que ahora se esconden. Pero no les va a servir. Porque aquí estamos para recordarles que la memoria de la audiencia no es tan corta como ellos creen. Y vamos al grano, porque hoy tenemos nombre y apellidos. Hoy no vamos a hablar en abstracto. Hoy vamos a poner sobre la mesa a la señora Montse Suárez. Sí, la abogada que durante meses, o mejor dicho, años, se sentó en los platós de Telecinco para linchar, juzgar y condenar a Antonio David Flores antes que ningún juez. Con un tonito altivo, con aires de superioridad, y con esa frase que aún resuena, Antonio David va a entrar en prisión. El fiscal pide 5 años. Esto es gravísimo. Pues señora Suárez, aquí tiene la respuesta de la justicia, no hay delito. No hay prisión. Y no hay nada que sostenga lo que usted dijo. Y aquí está lo que más indigna. Esta mujer, que va por la vida de profesional seria y rigurosa, se permitió hablar como si fuera la dueña del juzgado. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó la prudencia que se le exige a una abogada? Se le olvidó todo por tener un minuto más de pantalla. Por quedar bien con los de arriba. Por sumarse al linchamiento público que se hizo desde los pasillos de Mediaset. Y ahora va y se lleva la bofetada judicial más gorda del año. Pero esto no es solo contra ella. Aquí hay muchos que deberían pedir perdón. Porque la cantidad de basura que se ha dicho de Antonio David no cabe en una biblioteca. Lo presentaron como un monstruo. Como un tipo sin escrúpulos. Como un delincuente. Como un mal padre. Y mientras tanto, Rocío Carrasco se paseaba por los platós cobrando auténticas millonadas, financiada por productoras que hoy están en la ruina. Porque eso también hay que decirlo, el daño económico que ha provocado esta docuserie en Mediaset es histórico. El hundimiento empezó ahí. Y todavía no se han recuperado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que la justicia dice que todo era mentira? ¿Quién se hace responsable del linchamiento? ¿Quién va a pedir disculpas públicamente? Pues nadie. Porque la estrategia es siempre la misma. Cuando Antonio David gana, se entierra la noticia. Cuando Rocío Carrasco pierde, se hace silencio. Y encima, ahora se la quiere volver a meter en televisión española. Pagada con nuestros impuestos. ¿Pero esto qué es? ¿En qué país vivimos? Una mujer que ha perdido todos los juicios, que ha sido condenada por impago, que ha sido señalada por la propia justicia, y la premian con más minutos en una cadena pública. Esto es una tomadura de pelo. Y no lo digo yo, lo dice el sentido común. Porque aquí hay una parte de la sociedad que está harta de que se utilicen los medios para imponer narrativas falsas. De que se juegue con los sentimientos de la gente. De que se ponga el dinero público al servicio de las vendettas personales. Y eso fue la docuserie de Rocío Carrasco. Una venganza personal camuflada de testimonio. Un ajuste de cuentas contra su ex, contra su hija, y contra todo el que no le bailaba el agua. Pero volvamos a lo importante, Antonio David ha ganado. Otra vez. Y no solo gana en los papeles. Gana en dignidad. Gana en coherencia. Gana porque nunca dejó de defenderse. Porque siguió adelante mientras lo despedían, lo acosaban y lo señalaban. Y esa es la verdadera victoria. Porque ya no es solo que lo diga un juez.
es que la propia sociedad empieza a darse cuenta del engaño. Y mientras él gana, la otra parte calla. Se esconde. Reaparece de vez en cuando para lanzar una indirecta o filtrar un rumor, pero cada vez con menos fuerza. Porque la verdad, por mucho que la tapen con minutos de tele, siempre sale a la luz. Y lo que ha salido ahora deja a muchos en ridículo. Empezando por Montse Suárez. Y siguiendo por todos los que le reían las gracias en su momento. Y claro, lo más grave de todo esto no es solo que Montse Suárez se haya pegado el batacazo mediático más sonado del año. Lo más grave es que nadie la pone frente al espejo. Nadie en televisión se atreve a decirle, oye, tú no eras la que decía que Antonio David iba a acabar en la cárcel. Porque ya sabemos cómo va esto. Si estás del lado de Rocío Carrasco, todo vale. Puedes insultar, acusar, inventar, que no pasa absolutamente nada. Pero si defiendes a Antonio David, aunque sea con pruebas en la mano, ya te tachan de negacionista, de machista, o directamente te vetan de los platos. Y ojo, que esta señora no solo hablaba. Es que lo hacía con un tonito, con una superioridad, que parecía que ella tenía la sentencia escrita antes que el propio juez. Que si 5 años de cárcel, que si estafa procesal, que si sociedad pantalla, que si Olga colaboradora necesaria. Pero vamos a ver. ¿Qué clase de profesional se pone a lanzar acusaciones tan graves en televisión cuando el juicio ni siquiera ha terminado? Una cosa es opinar, y otra muy distinta es condenar en directo a una persona sin pruebas. Y eso es exactamente lo que hizo Montse Suárez. Con el aplauso de sus compañeros, claro. Porque en ese momento el discurso estaba claro, había que machacar a Antonio David como fuera. Y eso es lo que más escuece ahora. Que todo ese circo se montó con una facilidad que da miedo. Que la televisión se convirtió en un tribunal paralelo donde no hacía falta ni pruebas ni sentencias. Solo hacía falta una cámara, un guión bien victimista, y unos cuantos tertulianos dispuestos a hundir a un hombre para ganar audiencia. Y ahí estaban todos, Montse Suárez, Carlota Corredera, María Patiño, Jorge Javier, uno tras otro. Todos bailando al son de Rocío Carrasco. Todos lanzando piedras, mientras en los tribunales se desmontaba una a una cada mentira que se dijo en la docuserie. Y aún así, lo que hacen es ocultar las sentencias, no darles cobertura, y seguir vendiendo la misma historia como si nada hubiera pasado. Pero claro, eso solo cuela si la audiencia está dormida. Y ya no lo está. Porque la gente empieza a abrir los ojos. Y cada vez son más los que se preguntan, ¿cómo es posible que Rocío Carrasco, con todas las derrotas judiciales que lleva a cuestas, siga teniendo voz y presencia en televisión pública? Porque sí, amigos. Ahora resulta que la quieren volver a meter en TVE. Y con nuestros impuestos. Pero qué vergüenza es esta. Una persona que ha sido condenada por no pagar la pensión de su hijo, que ha perdido casi todos los juicios que ha emprendido, que ha mentido en televisión sobre hechos muy graves. ¿Y la premian con más minutos en pantalla? ¿Pero esto qué es? ¿Un chiste? ¿Una provocación? Y no me digas que es coincidencia. Porque esto no pasa porque sí. Esto responde a una agenda, a una línea editorial que se sigue en ciertos medios y que pretende blanquear la imagen de Rocío Carrasco a toda costa. Aunque para ello haya que pisotear el criterio de los jueces. Aunque haya que ignorar las sentencias. Aunque haya que insultar la inteligencia del espectador. Da igual. Lo importante es mantener ese relato victimista que tanto dinero generó en su día. Porque no lo olvidemos, esa docuserie fue un negocio redondo para unos pocos, y un drama real para otros tantos. Y mientras tanto, Antonio David ahí sigue. Sin tele, sin programas, sin defensa pública. Le vetaron, le humillaron, le despidieron en directo. Y ahora resulta que la justicia le da la razón. Que no había delito. Que no era un estafador. Que no era un insolvente tramposo. Y los que dijeron lo contrario, bien, gracias. Ahí siguen, cobrando de la tele pública o escondiéndose bajo la alfombra. Pero es que hay más. Porque esta última victoria judicial no es una anécdota. No es una excepción. Es otra más en una lista que ya empieza a ser escandalosa. Porque Rocío Carrasco ha perdido demandas por impago, por difamación, por temas de custodia, por acusaciones falsas. Y sin embargo, nadie ha recopilado esa lista en un programa de televisión. Nadie. Cuando la docuserie se emitió, se paró el país. Todos los platós hablando de ella. Todos los medios replicando cada frase. Pero ahora, silencio. ¡Qué curioso! Y claro, uno se pregunta, ¿qué pasa si mañana TVE le da otro espacio a esta señora? ¿Qué va a contar ahora? ¿Va a hacer otra docuserie con la misma narrativa ya desmontada por los tribunales? ¿O va a seguir vendiendo su versión como si nada hubiera pasado? Porque si eso ocurre, lo que quedará claro es que ya no estamos ante televisión pública, sino ante televisión manipulada. Pagada con dinero público, sí, pero al servicio de intereses personales. Y eso, queridos amigos, es lo que debería indignarnos a todos. Sean del lado que sean.
Porque si permitimos que se utilice el dinero de todos para financiar vendettas personales, entonces estamos perdidos. Y es aquí donde hay que levantar la voz. Porque esto no es solo una pelea mediática. Esto es una batalla por la verdad. Y la verdad, aunque les duela, está con Antonio David. Porque podrá caer mejor o peor, pero los jueces han hablado. Y lo han hecho con claridad. Y cada vez que lo hacen, el relato de Rocío Carrasco se desmorona un poco más. Como un castillo de naipes construido sobre el barro de la mentira. Y si alguien se ha llevado una buena dosis de esa verdad, ha sido Montse Suárez. Porque su intervención en aquellos programas, con esas afirmaciones tan graves, tan despreciativas, tan altivas, no solo la dejan en evidencia ahora, sino que la retratan para siempre. Porque una abogada no puede ir a televisión a lanzar acusaciones sin tener en cuenta las consecuencias. Y aquí las consecuencias ya están sobre la mesa. Antonio David ha sido absuelto. Y eso convierte todo lo que ella dijo en un escándalo profesional. Y ojo, que esto también sirve como aviso a navegantes. Porque hay muchos tertulianos y abogados de plató que se han subido al carro del show mediático sin pensar en las consecuencias. Que han utilizado su título para dar credibilidad a relatos que no aguantaban ni un folio. Y ahora que la verdad se abre paso, se hacen los locos. Pero aquí no olvidamos. Aquí guardamos archivo. Aquí tenemos hemeroteca. Y aquí vamos a recordar, una por una, todas esas frases, todos esos ataques, todas esas mentiras. Y claro, si hablamos de escándalo, no podemos olvidar a los auténticos responsables del aquelarre mediático que se vivió en Telecinco. Porque todo esto no habría sido posible sin la complicidad de un equipo entero de presentadores, colaboradores y directivos que convirtieron el caso Rocío Carrasco en una auténtica campaña de destrucción pública contra Antonio David. Vamos a decirlo con todas las letras. Fue un linchamiento mediático orquestado, sostenido y promocionado desde los despachos de Mediaset, y ejecutado por los rostros más conocidos del canal. Y en primera fila, por supuesto, estaba Carlota Corredera, que más que presentadora, parecía portavoz oficial del relato. Ahí la tenías, noche tras noche, en su púlpito de Sálvame, mirando a cámara con tono mesiánico, diciendo que ella sí cree, que esto era una cuestión de Estado, que había que posicionarse. Como si estuviéramos en un juicio popular retransmitido por televisión. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Carlota? ¿Ha dicho algo tras esta última sentencia que vuelve a dejar en evidencia a Rocío Carrasco? No. Ni una palabra. Silencio absoluto. Porque cuando la verdad les desmonta el relato, desaparecen. Y no fue solo ella. Jorge Javier Vázquez también se subió al carro con fuerza. Él, que siempre ha ido de justiciero moral, no dudó en cargar contra Antonio David sin pruebas, sin matices y sin filtros. Lo despidió en directo, lo señaló, lo crucificó. Y ahora que los tribunales están diciendo todo lo contrario, ¿qué hace Jorge Javier? Pues lo de siempre, mirar para otro lado. Porque en su mundo, la justicia solo vale cuando le da la razón. Cuando no, se calla. Y eso, sinceramente, es de una hipocresía asquerosa. Pero esto no acaba aquí. Porque la cosa no fue solo contra Antonio David. Arrasaron también con su hija, Rocío Flores. La pusieron en el centro del huracán, la pintaron como la mala de la película, y le rompieron la vida delante de millones de personas. ¿Alguien ha pedido perdón por eso? ¿Alguien ha asumido responsabilidades? Por supuesto que no. Porque lo importante no era la verdad, ni la justicia. Lo importante era el show, la audiencia y los sobres. Sí, los sobres. Los sobres que iban soltando las redacciones para premiar a los que más se alineaban con el discurso oficial. Esto lo sabe todo el mundo en la tele, pero nadie se atreve a contarlo. Mientras tanto, Antonio David aguantando el chaparrón, día tras día, sin poder defenderse, sin tener derecho a réplica, con sus ingresos bloqueados, con su imagen machacada. Le quitaron todo, su trabajo, su voz, su credibilidad. Y ahora, cuando la justicia empieza a poner cada cosa en su sitio, ¿alguien repara el daño? ¿Alguien le devuelve lo perdido? ¿Alguien se disculpa públicamente por haberle destruido la vida? Pues no. Porque a esta gente solo le interesa el espectáculo. Y encima, ahora nos quieren colar de nuevo a Rocío Carrasco en Televisión Española, como si nada hubiera pasado. Pero ojo, no en una entrevista para dar explicaciones. No, no. La quieren colocar otra vez como rostro visible. Como referente. Como víctima modelo. Pero esto es un insulto. Un insulto a la inteligencia, a la justicia, y sobre todo a los contribuyentes. Porque que una persona con su historial judicial, con sus derrotas en cascada, con una condena por impago de manutención, vuelva a la televisión pública como si fuera una heroína, es de locos. ¿Quién aprueba esto? ¿Quién da luz verde a que se vuelva a premiar con minutos de tele a alguien que ha mentido, manipulado y dañado tanto? Pues muy sencillo, gente que vive del postureo, de la ideología y del relato prefabricado. Gente que no tiene ningún respeto por la audiencia.
Gente que sigue usando nuestros impuestos para financiar productos basura disfrazados de avance social. Porque claro, queda muy bien decir que defiendes a una mujer maltratada, aunque los tribunales hayan dicho lo contrario. Lo importante es parecer comprometido. Lo importante es el discurso. La verdad, les da absolutamente igual. Y mientras tanto, Telecinco, que fue la cuna de toda esta infamia, intenta lavar su imagen como si aquí no hubiera pasado nada. Han borrado vídeos, han hecho desaparecer entrevistas, han eliminado contenidos de la web. Vamos, lo que viene siendo un intento desesperado de borrar el pasado. Pero lo que no pueden borrar son las hemerotecas. Ni las sentencias. Ni la memoria de la gente. Porque todos recordamos cómo se machacó a Antonio David. Cómo se le señaló. Cómo se aplaudía cada lágrima de Rocío Carrasco como si fuera palabra divina. Y ahora quieren que miremos para otro lado. Pues no, señores. Aquí no se olvida. Y ojo, porque lo que está pasando con Rocío Carrasco podría repetirse mañana con cualquier otro. Porque cuando la televisión se convierte en tribunal, y los presentadores en jueces, nadie está a salvo. Hoy es Antonio David, mañana puede ser cualquiera. Y por eso es tan importante alzar la voz. No para defenderle a él en particular, sino para defender la verdad. La justicia. La decencia. Y decencia es justo lo que le ha faltado a Montse Suárez. Porque si tuviera un mínimo de profesionalidad, hoy estaría pidiendo perdón públicamente. Hoy estaría reconociendo que se equivocó. Que habló más de la cuenta. Que se dejó llevar por la corriente mediática. Pero no. Ella sigue con su discurso como si nada. Como si no acabara de quedar en ridículo delante de toda España. Y eso, sinceramente, es lo más patético de todo. Porque todos nos podemos equivocar, pero lo que no se puede hacer es seguir mintiendo cuando ya te han pillado. Y ahora que se ha desmontado otra de las grandes mentiras de la docuserie, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir construyendo programas sobre este relato roto? ¿Van a seguir vendiendo la historia de la mujer valiente contra el monstruo, cuando los jueces ya han dicho que el monstruo no existe? Pues parece que sí. Porque TVE ya está preparando su alfombra roja. Porque ya se habla a los pasillos de un nuevo proyecto para Rocío Carrasco. Porque hay productoras que todavía creen que pueden exprimir esta historia un poco más. Y todo con dinero público. Con tus impuestos y con los míos. ¿De verdad no hay nadie que ponga freno a esta locura? Y ahora que ya lo sabemos todo, ahora que la justicia ha hablado, ¿qué hacen? Pues lo que mejor saben hacer, seguir fabricando humo. En vez de asumir que todo lo contado en la docuserie era un relato personal lleno de agujeros, intentan reinventarlo. Intentan reconstruir desde TVE una imagen que ya no se sostiene por ninguna parte. Una especie de segunda oportunidad mediática para Rocío Carrasco, como si los tribunales no hubieran dictado nada. Como si nada hubiera pasado. Como si la audiencia fuera idiota. Y lo más fuerte de todo es que esta operación de limpieza se está pagando con dinero público. Sí, como lo oyes. Con nuestros impuestos. Con el dinero que debería destinarse a contenidos de calidad, a cultura, a información veraz, y no a revivir historias judiciales fracasadas. Porque que una televisión pública decida apostar por una figura tan cuestionada, tan señalada y con tanta derrota a sus espaldas, solo tiene una explicación: responde a intereses políticos, ideológicos y mediáticos. No hay otra. ¿Y sabes qué pasa? Que están midiendo mal. Porque ya no estamos en 2021. La audiencia ha despertado. Y cada vez hay más gente que no se traga las lágrimas televisadas, los discursos lacrimógenos y los testimonios edulcorados. La gente quiere la verdad. La gente quiere justicia. Y la justicia ya ha hablado. Antonio David Flores ha ganado. Rocío Carrasco ha perdido. Y punto. Pero claro, hay quien no lo acepta. Hay quien sigue en su mundo paralelo. Ahí tienes algunos tertulianos de saldo, esos que aún hoy insisten en que esto es una victoria machista, que el sistema ha fallado, que el patriarcado ha vuelto a ganar. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el patriarcado con una sentencia de insolvencia punible? Esto es un asunto legal, técnico y judicial, no ideológico. Pero claro, cuando se te cae el relato, solo te queda la ideología como escudo. Y lo más irónico es que los mismos que acusaban a Antonio David de vivir del cuento, ahora pretenden seguir explotando mediáticamente una historia que ya ha caducado. Porque eso es lo que están haciendo con Rocío Carrasco, una estrategia de rentabilización mediática forzada, intentando colarla otra vez por la puerta de atrás en TVE, aunque sea a base de ignorar las sentencias. Aunque sea a costa de volver a señalar a Antonio David como el malo de la película, cuando la película ya ha terminado, y no como ellos esperaban. Y aquí es donde muchos dicen basta. Porque esto ya no va solo de Rocío Carrasco, ni de Antonio David. Esto va de un sistema mediático que protege a unos y hunde a otros según convenga. Un sistema que te la pida si no encajas con la narrativa oficial, y que te blanquea si repites bien el discurso. Y eso es lo que está pasando con Rocío Carrasco.
Le dan otra oportunidad en TVE, no porque lo merezca profesionalmente, sino porque sigue representando el relato que interesa a ciertos sectores. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Antonio David? Pues sigue vetado, sigue censurado, sigue silenciado. Ninguna cadena de televisión le ha pedido perdón. Ningún programa le ha abierto un espacio para contar su verdad. Y eso que la justicia ya se ha pronunciado. Y más de una vez. Porque no es que haya ganado un juicio suelto. No. Es que los ha ganado todos. Y aún así, los medios miran para otro lado. Y hay que decirlo ya sin pelos en la lengua, esto es una injusticia mediática monumental. Una persecución en toda regla. Porque si fuera al revés, si Rocío Carrasco hubiera ganado estos juicios, tendríamos ya una docuserie nueva, programas especiales, titulares por todas partes y tertulianos llorando en directo. Pero como ha perdido ella, entonces silencio. Hipocresía en estado puro. Y lo peor es que quieren seguir estirando el chicle. Ya se habla de que en TVE hay un nuevo espacio pensado para Rocío Carrasco, quizá como colaboradora, quizá como documental, quizás incluso como parte de un especial sobre mujeres empoderadas. Pero vamos a ver, ¿empoderada de qué? ¿De perder demandas? ¿De dejar de pagar la pensión de su hijo? ¿De señalar públicamente a su hija como si fuera su enemiga? Porque no olvidemos eso, Rocío Carrasco no solo arremetió contra su ex, también dinamitó públicamente a su propia hija. La dejó sola, la expuso, y se paseó por los platós con una sonrisa mientras la destrozaban en redes. ¿Y ahora quieren premiar eso con minutos en la tele pública? Pues no. Aquí no. Aquí vamos a decirlo claro, esto es una tomadura de pelo. Y es una vergüenza nacional. Porque si TVE de verdad quiere apostar por contenidos sociales, por justicia, por verdad, entonces no puede seguir premiando a quienes usan la pantalla para ajustar cuentas personales. Y lo más triste de todo esto es que hay periodistas, medios y hasta políticos que siguen blanqueando a Rocío Carrasco. Que siguen vendiendo su historia como un ejemplo a seguir, cuando lo único que ha demostrado es que la justicia no está de su lado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque queda bien. Porque es fácil. Porque sigue habiendo miedo a decir lo que muchos piensan, que todo esto ha sido un montaje. Un circo. Un negocio. Y un engaño. Y ahora que el negocio ya no da para más, toca recolocar a la protagonista en otro canal. Aunque sea con recursos públicos. Aunque sea en contra del criterio de la mayoría. Aunque sea en contra de las sentencias. Eso da igual. Lo importante es seguir vendiendo el cuento. Pero aquí ya no cuela. Aquí la gente ya no se calla. Porque cuando se intenta manipular la verdad con dinero de todos, entonces esto ya no es televisión, es un insulto. Y sí, la humillación pública a Montse Suárez ha sido de las más sonadas de los últimos años. Pero lo verdaderamente gordo es que esa humillación también salpica a todos los que compartieron plató con ella. A todos los que aplaudieron su discurso. A todos los que callan ahora que la realidad les ha explotado en la cara. Porque cuando se construye una mentira tan grande, no basta con esconderse cuando se cae. Hay que dar la cara. Hay que responder. Y aquí seguimos esperando. Y ahora sí, llegados a este punto, toca mirar de frente a la realidad. Rocío Carrasco ha perdido. Ha perdido en lo legal, ha perdido en lo moral y ha perdido en lo mediático. Ya no le queda relato. Ya no le queda esa burbuja de protección que tuvo durante años. Esa burbuja explotó. La justicia le ha ido cerrando una por una las puertas que ella misma quiso abrir para destruir públicamente a Antonio David Flores. Y lo más irónico de todo es que, en su intento por hundirlo a él, ha acabado desnudando su propia mentira. Porque esto no es una interpretación, no es una opinión, es un hecho judicial. La sentencia ha sido clara. Ha sido contundente. Ha sido lapidaria. Y sin embargo, mientras algunos deberían estar rindiendo cuentas, lo único que hacen es esconderse, callarse o fingir que aquí no ha pasado nada. ¿Y la señora Montse Suárez? ¿Dónde está ahora esa abogada mediática que se paseaba por platós dictando sentencias anticipadas? ¿Dónde están sus explicaciones, sus disculpas, su mínimo gesto de humildad? No están. No existen. No llegarán. Porque en ese mundillo mediático donde todo vale, donde se juega con las emociones de la gente y con la reputación de las personas como si fueran fichas de parchís, lo último que se practica es la responsabilidad. Y es ahí donde entra lo verdaderamente grave. El sistema que permitió este linchamiento sigue intacto. Un sistema en el que tú puedes lanzar una acusación en horario de máxima audiencia, con nombres, apellidos y sin pruebas, y después, cuando el tiempo te deja en evidencia, simplemente bajas la cabeza y te vas a otro plató como si nada. Y lo peor es que te siguen llamando. Te siguen contratando. Te siguen colocando en televisión. Porque eso da audiencia. Porque eso es rentable. Porque eso, por escandaloso que suene, vende. Pero ¿y la gente? ¿Y el público que durante años se tragó ese discurso? ¿Qué pasa con quienes sí creyeron de buena fe en ese relato?
¿Qué pasa con aquellos que llegaron a odiar a Antonio David sin haber leído una sola sentencia? ¿Quién se hace responsable del daño colectivo, del clima social que se generó, del odio, del juicio público sin pruebas? Nadie. Aquí todo se borra con el tiempo, y a otra cosa, mariposa. Pero no. Aquí no. Porque este canal está para eso, para recordar, para señalar y para decir lo que otros callan. Aquí tenemos memoria. Y aquí vamos a decirlo bien alto, lo que se hizo con Antonio David Flores fue una cacería pública. Una persecución mediática sin precedentes. Un escarnio colectivo disfrazado de justicia social. Y por eso, ahora que la justicia real ha hablado, toca poner a cada uno en su sitio. Porque no estamos hablando solo de un juicio. Estamos hablando de una guerra mediática en la que muchos participaron activamente. Y esos muchos siguen en televisión. Siguen vendiendo opinión como si fueran jueces. Siguen sentando cátedra a los platós, como si no hubieran participado en uno de los capítulos más oscuros de la televisión reciente. Y eso no puede ser. Eso no se puede permitir. ¿Qué hace ahora TVE? Pues en lugar de marcar distancia, en lugar de proteger su credibilidad como cadena pública, lo que hace es tenderle la mano a Rocío Carrasco. Le ofrecen espacio, oportunidades, visibilidad. Le preparan una especie de lavado de cara institucional, como si esto fuera un reseteo mediático donde todo lo que ha pasado se borra con una sonrisa y unos focos nuevos. Pero la gente no es tonta. La gente ve lo que está pasando. Y la gente, cada vez más, dice basta. Porque no olvidemos, TVE es de todos. Se financia con nuestros impuestos. Y cuando se usa ese dinero para recolocar a una persona que ha sido vapuleada por los tribunales, mientras se veta sistemáticamente a quien ha sido absuelto, eso ya no es televisión. Eso es manipulación. Eso es favoritismo. Eso es una bofetada al sentido común de millones de españoles que pagan su IRPF cada mes mientras ven cómo la cadena pública blanquea a quien ha engañado y arrincona a quien ha demostrado su inocencia. Y sí, dirán que es por pluralidad, por libertad de expresión, por diversidad de voces. Pero eso no cuela. Porque esa pluralidad desaparece en cuanto una voz no encaja en el relato. Esa libertad solo es válida si repites el discurso oficial. Y eso, señores, no es libertad. Eso es manipulación con dinero público. Y eso es una vergüenza nacional. Pero aquí no nos van a callar. Porque este canal, esta comunidad, es libre. Y aquí vamos a seguir denunciando todo lo que otros no se atreven a decir. Vamos a seguir sacando las vergüenzas del sistema, desmontando mentiras y señalando a los culpables. Porque no se trata solo de defender a Antonio David. Se trata de defender la verdad. Se trata de decir basta. Basta ya de manipular a la audiencia. Basta ya de premiar a los que mienten. Basta ya de fabricar mártires con pies de barro. Y si todavía hay alguien que cree que Rocío Carrasco merece una segunda oportunidad televisiva, que se la pague con su bolsillo, no con el nuestro. Porque bastante daño ha hecho ya. Bastante ruido ha generado. Y bastante mentira se ha difundido bajo su nombre. Ahora, que apechugue con las consecuencias. Que mire a la cara a todos esos jueces que han desestimado sus denuncias. Que le diga a su hija que aquello no era personal. Que se enfrente a la hemeroteca, a las sentencias y al silencio atronador de quienes un día la aplaudieron y hoy no quieren saber nada de ella. Porque eso también hay que decirlo, Rocío Carrasco está sola. La mayoría de los que le dieron cobertura ya no están. El plató que la encumbró está hundido. Las productoras que la respaldaron están en crisis. Y su relato, ese que parecía inquebrantable, se ha caído como un castillo de naipes. Y todo eso no lo ha provocado la prensa, ni los haters, ni sus enemigos. Todo eso lo ha provocado la justicia. Esa que no entiende de emociones ni de cámaras. Esa que habla con papeles y con sentencias. Esa que ha dicho, Antonio David no ha cometido delito. Y punto. Y a partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones. Porque la historia ha cambiado. El guión ya no es el mismo. Y lo que venga ahora, dependerá de si queremos seguir viviendo en una televisión manipulada o si, de una vez por todas, ponemos fin a esta farsa. Después de todo lo que hemos contado, después de repasar punto por punto esta nueva victoria judicial de Antonio David Flores, la pregunta que queda en el aire es clara. ¿Hasta cuándo se va a seguir premiando la mentira? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los medios jueguen con la verdad, con la imagen pública de las personas, y con la paciencia de todos los que llevamos años viendo cómo se pisotea la justicia desde los platós? Lo que ha hecho TVE, lo que está intentando hacer con Rocío Carrasco, no tiene nombre. Y lo que hizo Montse Suárez en su momento, menos aún. Porque que una abogada se permita el lujo de emitir un juicio paralelo en televisión, en horario de máxima audiencia, condenando a un hombre que no ha sido condenado por ningún juez, es algo que debería escandalizar a cualquier persona con dos dedos de frente. Y sin embargo, aquí no pasa nada. Nadie dice nada. Nadie se da por aludido. Y eso es lo que más duele. Por eso te digo,
A ti que estás viendo este vídeo, que es el momento de hablar. Porque ya está bien de callarse. Ya está bien de dejar que los medios lo manipulen todo. Ya está bien de ver cómo se blanquea a quienes han perdido los tribunales y se hunde a quienes han salido absueltos. Ya está bien de tragarse programas que premian el relato y desprecian la sentencia. Quiero saber tu opinión. Quiero que me digas qué te parece todo esto. ¿Crees que Rocío Carrasco merece volver a la televisión pública? ¿Crees que TVE está siendo justa al abrirle las puertas mientras mantiene vetado a Antonio David Flores? ¿Crees que alguien como Montse Suárez debería seguir apareciendo en programas después de haber quedado tan en evidencia? Déjame tu comentario. Es importante. Porque este canal no es solo un altavoz, es una comunidad. Una comunidad de gente que piensa, que analiza, que no se conforma con la versión oficial. Y aquí, tu voz cuenta. Te leo. Te escucho. Te respondo. Y no solo eso. Si estás de acuerdo con todo lo que hemos contado hoy, si tú también crees que esto ha sido una injusticia, apóyame. Dale a like. Comparte este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho aún. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de los vídeos que vienen, porque aquí vamos a seguir desenmascarando a todos los que se piensan que pueden jugar con nosotros. Aquí no vamos a dejar que se salgan con la suya. Esto no es un canal más. Esto es resistencia. Esto es verdad. Esto es memoria. Porque mientras otros borran vídeos, aquí los guardamos. Mientras otros tapan noticias, aquí las gritamos. Y mientras otros cobran por silenciar, aquí hablamos gratis por dignidad. Y no nos vamos a callar. Porque esto no ha terminado. Puede que Antonio David haya ganado esta batalla judicial, pero la guerra mediática sigue. Y si no estamos atentos, volverán a intentarlo. Volverán a construir un relato. Volverán a maquillar la historia. Volverán a decir que el sistema ha fallado. Que la justicia no sirve. Que hay que creerse el testimonio aunque no haya pruebas. Que hay que cerrar los ojos y seguir aplaudiendo. Pero no. No otra vez. No en nuestro nombre. Y si a ti también te revienta que Rocío Carrasco siga siendo presentada como víctima cuando los jueces han dejado claro lo contrario, dilo. No te calles. Comparte este vídeo en tus redes. Envíaselo a ese amigo que aún defiende el cuento. Pónselo a ese familiar que sigue creyendo lo que le cuenta la tele. Porque la única forma de parar esto es informando. Es diciendo la verdad. Hoy se acabó el circo. El realizador tardó 3 segundos en pinchar un plano corto de los presentadores, pero bastó para verles la mandíbula tensa. Por primera vez, quienes acostumbraban a dictar sentencias se convirtieron en noticia y presuntos responsables. Esa imagen, Antonio David sosteniendo las carpetas ante la cámara, ya corre por todas las redes y se analiza fotograma a fotograma. Unos aplauden la valentía, otros tuercen el gesto y hablan de venganza, pero nadie permanece indiferente. La magnitud del golpe no reside solo en la cifra, 10 demandas simultáneas, sino en el tiempo perfecto con que se lanzó, último día de plazo, última hora, como una jugada de ajedrez que fuerza al rival a replegarse cuando ya no puede reaccionar. Nada improvisado, llevaba meses reuniendo recortes, vídeos, transcripciones, peritajes psicológicos y hasta informes médicos que certifican el desgaste emocional sufrido por su familia. Dicen quienes han visto parte del expediente que hay fragmentos inéditos, audios de producción donde se barajan titulares antes de verificarlos, correos electrónicos en los que se pactan enfoques sensacionalistas y guiones que describen, paso a paso, cómo presentar a Antonio David como villano sin matices. Esos papeles, hasta ahora guardados bajo llave, serán exhibidos en sede judicial. Imagínate el impacto. Los mismos programas que vivían de contar intimidades ajenas se verán obligados a explicar las suyas. Pero la escena del plató fue solo la chispa. El incendio se propagó al momento. En la redacción del programa saltaban los teléfonos, otros colaboradores recibían WhatsApps con un único mensaje. ¿Has visto lo que acaba de pasar? Varios jefes de contenido convocaron reuniones de urgencia. Había que decidir si continuaban el directo o cortaban a publicidad para recomponer la escaleta. El público, mientras, empezaba a inundar redes con capturas del instante en que Antonio David pronunció las palabras mágicas: reparación, dignidad, limpiar mi nombre. Un hashtag con su apellido subió al primer puesto de tendencias en menos de 20 minutos. Quienes llevaban años esperando que hablara en terreno neutral se agarraron al móvil como si fuera un salvavidas. Quienes jamás creyeron su versión, pidieron el corte de señal por considerarlo apología de maltratadores. El país se partió en dos otra vez, pero esta vez con el factor sorpresa a favor del acusado. Mientras tanto, en las redacciones digitales de los principales diarios se formaba una cola virtual para consultar el punto exacto del BOE que fija los plazos de prescripción. Confirmaron que, en efecto, Antonio David había apurado hasta el último minuto. Ese detalle encendió un nuevo debate. ¿Se trata de una estrategia legal fría y calculada o de la única ventana que le quedaba a alguien que, durante años, fue juzgado en pantalla sin poder replicar?
Los portales de noticias del corazón comenzaron a refrescar artículos antiguos, titulares que decían: Antonio David, hundido y sin defensa, Rocío Carrasco rompe su silencio, Sálvame desenmascara. Ahora esos textos adquieren otro peso, porque cada frase puede convertirse en prueba de parcialidad o incluso de injuria si un juez así lo estima. Nadie imaginaba, cuando se emitían aquellas tardes de linchamiento televisivo, que algún día esas palabras se leerían en un juzgado con toga y acta notarial. En las redes sociales aparecieron clips que muchos ya habían olvidado, presentadores soltando adjetivos demoledores, colaboradores bailando sobre la reputación de un hombre sin dejarle espacio de réplica, discusiones sobre su vida personal convertidas en espectáculo de sobremesa. La línea entre la información y el show quedó tan borrosa que hoy, vista en retrospectiva, provoca escalofríos. Se emitían diagnósticos psicológicos sin firma médica, se desmontaban testimonios de su hija en directo, se trivializaban informes de violencia sin juicio firme. Todo eso vuelve ahora en forma de boomerang legal. No tardaron en surgir teorías de conspiración, que si Antonio David estaría negociando su regreso a la televisión y las demandas son maniobra de presión, que si algún despacho poderoso le respalda para hundir a la productora rival, que si la inclusión de Rocío Carrasco es un movimiento para forzar un careo público y reventar audiencias. Pero la frase que más resonó fue la que pronunció una invitada en aquel mismo directo, visiblemente indignada: aunque le paguen millones, nadie le devuelve los años de escarnio. Esa idea caló hondo, porque remueve un miedo colectivo, el de descubrir que cualquiera puede ser triturado por el prime time. Si sobrevive, la única reparación sea un cheque que no cubre la humillación ni el daño emocional. En los despachos de abogados especializados en derecho al honor se habla ya de caso histórico. Si los jueces admiten íntegramente las demandas, cada programa tendrá que justificar cada palabra pronunciada, cada rótulo lanzado en pantalla, cada declaración sin contraste. Y si alguna sentencia da la razón a Antonio David, se abre una puerta nunca vista, la posibilidad de que la televisión, ese gigante que parecía intocable, tenga que empezar a responder ante la justicia por exceso de espectáculo. Productores y directores lo saben, por eso, cuentan fuentes internas, algunos ya revisan hemerotecas para borrar rastros o preparar defensas. El miedo real no es la indemnización económica, sino el precedente, que se instaure la idea de que el plató no es territorio ajeno a la ley. En mitad de este huracán, Antonio David, dicen quienes le rodean, mantiene el teléfono en silencio. No contesta a productoras, no negocia exclusivas, no firma entrevistas. Sopesa cada paso con su abogado, el mismo que lleva años recopilando pruebas mientras los focos estaban en otro sitio. La estrategia es clara: hablar solo cuando toque y hacerlo donde la palabra pese de verdad, en el juzgado, lejos de los aplausos prefabricados y las encuestas de Twitter. Esa calma contrasta con el frenesí mediático y, paradójicamente, le otorga una autoridad que antes no tenía, la del que se permite esperar porque sabe que su munición son documentos, no tertulias. Así arranca esta nueva batalla, un plató que enmudece, 10 demandas sobre la mesa, rostros televisivos acostumbrados a dictar sentencia obligados ahora a preparar su defensa. Y la audiencia, por primera vez, preguntándose si el espectáculo de la lágrima fácil y la indignación al segundo podía tener consecuencias jurídicas reales. La bomba ha estallado, el ruido apenas empieza, lo único seguro es que, esta vez, nadie podrá cambiar de canal para esquivar el veredicto. Jorge Javier tardó menos de un minuto en reaccionar desde su propio plató de la tarde. Intentó un chiste para enfriar la tensión, pero la voz le temblaba esa décima de segundo que delata que no se domina la situación. Comentó que estaba muy tranquilo porque confiaba en su equipo jurídico, pero el público en casa pudo notar que no levantaba la vista del monitor de autocue. No es para menos, la demanda que le ha caído encima no es la típica reclamación de rectificación, sino un texto denso repleto de recortes, transcripciones y fechas concretas. Hay un pasaje especialmente incómodo en el que se reproduce, palabra por palabra, aquel editorial en el que él aseguró, mirando cámara, que Antonio David había destrozado la vida de Rocío Carrasco. La querella subraya que, en ese momento, no existía sentencia firme ni condena, y que la frase pudo condicionar la opinión pública. Para la televisión era un comentario más, para un juez puede ser una difamación de manual. Desde ayer, su mesa de redacción se ha convertido en una pequeña sala de crisis. Hay abogados pidiendo cintas de archivo, redactores buscando atenuantes y productores calculando cuántos minutos de publicidad se pueden vender con la siguiente exclusiva. Pero todo el mundo sabe que esta vez los anuncios no bastarán para tapar el agujero. Carlota Corredera, por su parte, apareció en sus redes durante la madrugada. Grabó un vídeo corto, ojos hinchados y voz pausada, diciendo que cree firmemente en la libertad de prensa y que confía en que la verdad prevalecerá. No mencionó ni una sola vez a Antonio David, quizá por consejo legal, pero tampoco se disculpó. Y esa es la parte que ha incendiado Twitter. Su nombre se ha convertido en la diana de un debate feroz entre los que la consideran paladín del feminismo televisivo y los que la señalan como arquitecta del mayor linchamiento mediático de la última década. Miles de usuarios rescatan fragmentos de su docuserie comentando gráficos de violencia de género. Otros contraponen audios donde la productora cuestionaba la salud mental de Rocío Flores. El termómetro de la red sube cada hora y nadie sabe cuánto daño reputacional puede infligir este huracán a quienes llevaban años instalados en el pedestal moral.
Mientras tanto, María Patiño apareció en su programa matinal y, contra todo pronóstico, guardó silencio. Presentó los titulares del día, dio paso a la reportera de Sociedad y evitó cualquier referencia directa al asunto. Para muchos, ese mutismo es la confirmación de que se avecina tormenta de verdad. Cuando Patiño calla, algo grave sucede. En pasillo se comenta que su defensa girará en torno a la opinión amparada por la libertad de expresión, pero fuentes cercanas al bufete de Antonio David aseguran que tienen archivados más de 108 cortes en los que la periodista no opina, afirma. Frases categóricas como "es un maltratador" o "todos los informes le apuntan" sin mostrar dichos informes serán el eje de la estrategia demandante. Lo que en televisión vale para mantener la curva de audiencia, en un juzgado puede volverse un boomerang. Kiko Hernández reaccionó con su tono habitual, desafío e ironía. Aseguró que no piensa retractarse porque la realidad es la realidad y que si hay que ir a juicio, se va con la cabeza alta. El problema es que su realidad proviene de supuestas fuentes cercanas que nunca mostró. Uno de los puntos fuertes de la querella es un recuento económico. Cada minuto de Kiko arremetiendo contra Antonio David coincidió con bloques publicitarios millonarios. El abogado pretende demostrar que la productora ganó dinero directo con una narrativa que dañaba sin prueba alguna la reputación de su cliente. Si el juez admite esa correlación, la indemnización podría dispararse, y no solo para Kiko. También se abriría la puerta a exigir responsabilidades a la cadena por lucrarse con un linchamiento. Y luego está Rocío Carrasco, la figura que más conmoción provoca. Su inclusión en la lista de demandados ha fracturado a la opinión pública. Hasta ayer, ella era el símbolo de una causa social. Hoy, parte de la audiencia la ve como demandada por difamación. Sus abogados han emitido una nota escueta. Rocío Carrasco se ratifica en todo lo declarado y presentará pruebas documentales. Pero nadie ha explicado qué pruebas son esas. El equipo de Antonio David dice en voz baja que, si llegan, las recibirá con gusto. Por primera vez las verá bajo juramento y con derecho a rebatir. Lo que era monólogo televisivo se convertirá en diálogo judicial. Y eso cambia las reglas del juego. Detrás de las cámaras, los ejecutivos de la cadena calculan daños económicos. Un consultor ha deslizado la cifra de 5 a 8 millones de euros en posible responsabilidad civil, dependiendo de si se condena a reintegrar beneficios obtenidos mediante contenidos lesivos. Los anunciantes observan atentos. Ya hubo marcas que abandonaron programas cuando la presión social por el caso Rocío Carrasco alcanzó su clímax. Si la balanza legal se inclina en dirección opuesta, podría repetirse el éxodo, esta vez contra quienes llevaron la narrativa. Y el dinero asusta más que cualquier editorial. Pero el núcleo de la tormenta no está en platós ni en balances, está en la calle virtual, en esos foros y grupos donde la gente común celebra o condena lo que ve. Hay madres que en su día creyeron a Rocío Carrasco y ahora se sienten traicionadas. Hay mujeres que temen que un eventual triunfo judicial de Antonio David se use para minimizar casos reales de violencia de género. La polarización es total, y el sistema mediático se alimenta de ella, pero esta vez debe hacerlo con cuidado. Cualquier paso en falso podría sumarse al expediente. Antonio David, por su parte, guarda silencio público, pero su abogado filtra un dato que nadie esperaba. Además de las 10 demandas civiles por intromisión al honor, preparan querellas penales y en fase de prueba se confirma manipulación consciente de documentos. No bastará indemnizar, podría haber delito de calumnias. En lo emocional, quienes lo conocen aseguran que duerme poco y revisa cada documento con un subrayador amarillo. Su círculo le insta a mantener la calma, pero no puede negar la ansiedad. Durante años, cada frase suya fue editada, recortada y devuelta al público bajo la peor luz posible. Ahora confía en que los tribunales le devuelvan la versión completa. El público, acostumbrado a finales de reality, empieza a comprender que esta historia no se resolverá en horas ni en semanas. Los plazos judiciales son largos, las vistas podrían celebrarse dentro de un año. Sin embargo, cada paso procesal se filtrará a la prensa, admisión a trámite, ratificación, pruebas, testificales. El espectáculo se trasladará del plató al juzgado y, paradójicamente, la cadena que antes lideraba la audiencia con el caso podría quedar obligada a cubrirlo desde la barrera, sin editorializar, por miedo a encadenar nuevas denuncias. No es exageración, los directores han recibido ya instrucciones de los departamentos jurídicos para revisar guiones en busca de adjetivos potencialmente punibles. La calle, en medio, se pregunta por el alcance real de la palabra justicia. Si la legal coincide con la mediática, poco cambiará. Si diverge, se tambaleará la fe en la prensa espectáculo. Mientras tanto, hay un detalle que ilustra el vuelco. Las consultas a despachos especializados en derecho al honor se han disparado un 30% desde que estalló la noticia. Gente común que se vio difamada por redes o programas locales quiere saber si también puede demandar. Antonio David, sin querer, ha abierto una rendija por la que muchos planean asomar sus propias quejas. Y así se instala la tensión. Presentadores que ahora leen guiones con cuidado, productores que temen auditorías de contenidos, anunciantes con un ojo la audiencia y otro los jueces, espectadores que se descubren parte de la maquinaria al recordar cada chiste y meme compartido. La guerra ya no es de gritos en plató, ahora estalla en fríos documentos con sello judicial. Quien gane, cambiará las reglas de un negocio que creía ser intocable.
Quien pierda, cargará con la etiqueta de haber querido jugar a ser tribunal y acabar sentado en el banquillo de los acusados. En los pasillos de Mediaset el ambiente huele a café recalentado y a inquietud. Nadie alza demasiado la voz por miedo a que cualquier frase termine citada en un escrito de ampliación de demanda. Se comenta que Recursos Humanos ha distribuido un recordatorio urgente. Los micrófonos ambiente del plató se activan mucho antes de que empiece la emisión y cualquier comentario captado sin darse cuenta podría acabar, editado y ampliado, en redes sociales esa misma noche. No es paranoia, ya ocurrió la semana pasada, cuando se difundió un vídeo donde un redactor, creyéndose sin cámaras, llamaba «loco perdido» a Antonio David. Ese clip circuló en Twitter acompañado de la etiqueta bullying televisivo y sumó 100.000 reproducciones en horas. El equipo jurídico del exguardia civil lo guardó como oro, un ejemplo práctico de la atmósfera que denuncian, esa cultura de desprecio normalizado que, según la querella, supera la mera crítica y se convierte en hostigamiento. Hay quien piensa que todo este revuelo terminará en una lluvia de acuerdos económicos, que los bufetes les interesa firmar cheques antes que arriesgarse a un juicio público. Pero el rumor que corre entre periodistas veteranos apunta a lo contrario. Antonio David no querría dinero sino sentencias, aunque la indemnización fuera un euro simbólico. Esa decisión desarma a los que esperaban arreglarlo con talonario. Una fuente cercana al despacho de uno de los presentadores demandados desliza que ya se tanteó la opción de un acuerdo confidencial y recibieron respuesta clara: no negociamos dignidad. Traducido, o reconocéis el daño en sede judicial o no hay trato. Ese no hay trato hace temblar a accionistas, porque ningún directivo quiere una resolución firme que abra la puerta a futuras víctimas de la maquinaria mediática. Si dentro de la cadena se respira ansiedad, fuera las redes hierven. En un directo improvisado Rocío Flores apareció sin maquillaje y con gesto serio. Dijo que apoya a su padre hasta el final y que por primera vez sienten que la balanza se equilibra. Confesó que durante años necesitó medicación para conciliar el sueño tras escuchar cómo tertulianos calificaban su infancia de infierno sin que ella pudiera desmentirlos en vivo. Miles de usuarios dejaron mensajes de aliento y otros tantos recordaron que en televisión se la tachó de manipulada y poco creíble. Ese contraste revela el clima de desconfianza que supuran las pantallas. Los espectadores no saben ya a qué versión agarrarse, pero empiezan a entender que la construcción de un héroe o un villano puede depender del guión del día. También han aparecido voces que denunciaron la trama antes de que estallara la bomba legal. Una ex colaboradora de reality, con contrato rescindido tras insinuar que la docuserie de Rocío Carrasco exageraba datos, ha concedido entrevista a un canal digital independiente. Contó que los viernes por la tarde los guionistas recibían argumentario con puntos clave: cómo presentar cada corte de vídeo, qué adjetivos emplear, qué plano reforzar mientras sonaban términos como maltrato, terror o miedo. Esa entrevista, sin luces de plató ni maquillaje, se viralizó porque confirma sospechas que muchos tenían. La línea editorial era un guión de show, no una investigación periodística. Si esos documentos aparecen en el juicio, el relato televisivo sufrirá un golpe de credibilidad mayor que cualquier cifra de audiencia perdida. Mientras la pelea legal avanza, las productoras miden daños colaterales. Una agencia de medios calcula que, si se retiran campañas de anuncios por miedo a la sombra judicial, podrían perder 5 millones en la temporada de otoño. Ese cálculo alimenta la tensión interna. Los presentadores presionan para limpiar su imagen rápida y públicamente, pero cada disculpa en falso puede contarse como reconocimiento de parte. El abogado de Antonio David ya advirtió que revisará cualquier retractación emitida en antena para valorar si procede ampliar la demanda por admisión implícita de culpa. Ante semejante reja, muchos optan por callar, y ese silencio es nuevo en el ecosistema. Programas que vivían del comentario constante se quedan sin palabras cuando se trata de su propia responsabilidad. No todos son luchas en despachos. En Málaga, donde se presentó la querella, la familia de Antonio David vive un pulso emocional. La madre, doña Elena, abrió la persiana de su casa y vio a 2 reporteros en la acera. No dijo nada, bajó la persiana con la misma calma con que se cierra una etapa. Un vecino comentó que la señora, cansada de micrófonos, últimamente solo sale a primera hora, cuando el barrio duerme. Esa imagen resume el efecto de tantos años de juicio televisivo: familias recluidas, niños que aprenden a distinguir cámaras ocultas, ancianos que temen salir en un zapping por un comentario inocente. Ese miedo silencioso será, según la demanda, uno de los daños morales a valorar. Entretanto, algunos tertulianos que antes disparaban sin recato empiezan a matizar. Un colaborador habitual de programas matinales justificó en directo que lo nuestro era humor, no mala fe. Un psicólogo invitado le interrumpió: el humor sin verificación se llama difamación. El corte de vídeo se viralizó, de nuevo, y alimentó el debate sobre la responsabilidad de convertir la salud mental en chiste. Sobre todo porque el informe clínico de Antonio David, incorporado a la querella, detalla episodios de ansiedad severa tras noches de prime time especialmente agresivas. Años atrás esos síntomas se ridiculizaron en pantalla, ahora son pruebas de un juez. Los seguidores de Rocío Carrasco, lejos de retirarse, convocan espacios en redes para defender la autenticidad de su testimonio. Argumentan que una denuncia no borra el dolor relatado ni las sentencias archivadas.
Unos y otros se citan artículos jurídicos, informes de forenses, declaraciones cruzadas. La batalla es también cultural. ¿Qué voz se considera legítima en un caso de conflicto familiar y qué rol asume la televisión cuando decide emitirlo como serie documental? La presión sube un grado más desde que se filtró un detalle económico. Las demandas suman, en concepto de indemnización conjunta, cerca de 6 millones de euros. No es una cifra al azar, se basa en la facturación pública de los programas durante el periodo en que se atacó a Antonio David. El mensaje es claro: si el negocio fue lucrar con la destrucción de una imagen, la reparación debe calcularse con la misma vara. Ese monto ha encendido los despachos de finanzas de la cadena. Se habla de reservas contables, de seguros de responsabilidad civil, de renegociar contratos publicitarios en los que las marcas exigen cláusulas de no litigio. Con todo, quizá el dato más revelador sea la creciente lista de personas que valoran seguir el camino de Antonio David. En foros especializados han aparecido testimonios de ciudadanos anónimos que sufrieron juicios paralelos en prensa local, y preguntan por abogados que lleven demandas por derecho al honor. El ecosistema mediático, que durante años actuó como juez de guardia, podría enfrentarse a una ola de litigios si la vía se abre. Algunos hablan ya de efecto dominó y los grupos de comunicación toman nota. Los contenidos polémicos bajan el tono, los adjetivos se suavizan, los rótulos incluyen presunto donde antes ponían sentencias concluyentes. Parece poco, pero denota miedo, el temor de que la fiesta de la descalificación acabe, de golpe, con una orden de pago judicial. Y mientras la tempestad sacude platós, foros, cuentas bancarias y reputaciones, Antonio David se mantiene al margen del ruido, reforzado por un círculo que le aconseja no caer en la tentación del plató fácil. Sabe que el sistema espera que vuelva a la televisión para rentabilizar otra vez su dolor. Si resiste, cambiará las reglas de un juego que hasta ahora siempre ganaba la cadena. Esa partida apenas ha comenzado y los focos, por una vez, no están en el show, sino en la justicia ordinaria que suele tardar, pero cuando llega deja cicatriz más profunda que cualquier rótulo en rojo. El reloj del pasillo marca las 9:30 cuando la secretaria judicial abre las puertas y ordena a todos ponerse en pie. Dentro, la sala respira una tensión inédita, huele a archivadores, a café recalentado y a miedo sin focos de colores que lo disimule. Antonio David cruza el umbral primero, traje oscuro, corbata sobria, la mirada fija en el magistrado. Lleva en la mano un portafolio rígido. Dentro, los originales de las 10 demandas que han puesto patas arriba medio siglo de televisión. Entra detrás Jorge Javier, hombros rígidos dentro de un traje demasiado entallado. Lo sigue Carlota Corredera aferrada a un cuaderno como quien se agarra a una tabla de náufrago. Luego María Patiño, cuello hundido en la solapa. Y después Kiko Hernández, que intenta un mohín de seguridad hasta que descubre que no hay cámara que pueda salvarle de una declaración jurada. Rocío Carrasco llega la última, acompañada de su abogada, con paso lento y gesto firme. Por primera vez en años, su versión no se dirá entre aplausos de plató, sino frente a un estrado y bajo juramento. El juez lee en voz baja los nombres, confirma la identidad, recuerda que aquí no hay rótulos ni editoriales, solo hechos y responsabilidades. Antonio David mantiene la espalda recta. Jorge Javier mira al techo como buscando el teleprompter que nunca llegará. Carlota cuenta respiraciones para no descomponerse. Patiño entrelaza los dedos y los aprieta contra la madera. Hernández sostiene la barbilla en alto, pero las venas del cuello le delatan. Rocío Carrasco se sienta y acaricia un pañuelo que lleva bordado el nombre de su madre. Así, en silencio tenso, arranca la vista que puede cambiar para siempre las reglas de la televisión en España. Primero declara el perito caligráfico que autentificó los correos internos de producción. Explica que los guiones de varios programas contenían instrucciones lesivas, redactadas antes de que Rocío hubiera grabado la entrevista completa. La frase, deja a Antonio David sin defensa, que así subimos are, aparece en un correo electrónico fechado una semana antes del primer prime time explosivo. Jorge Javier baja la vista por primera vez. Carlota murmura algo a su abogada. El público autorizado, 12 personas escogidas por sorteo, contiene el aliento. El perito detalla que en televisión se planificó la demolición de una reputación como se planifica una escaleta, bloques horarios, ráfagas, música dramática, rótulos con palabras calibradas para impactar. El juez pregunta si puede certificar la autenticidad. El perito asiente y entrega la carpeta sellada. En la segunda fila, un redactor de programa anota la fecha con letra temblona. Sabe que ese correo lo escribió él y que su nombre saldrá la siguiente minuta. Turno de la psicóloga forense que evaluó a Antonio David y a su familia. Explica un año de ataques de pánico, insomnio crónico, ideación suicida leve desactivada con psicoterapia. Enumera medicamentos, dosis, momentos en los que la hija menor preguntaba por qué el colegio comentaba memes sobre su padre. La mujer habla sin dramatismo, pero cada palabra abre grietas en quienes, hasta entonces, pensaban que el dolor de pantalla se evapora cuando se apaga la señal. La sala escucha cómo se llamaba por la noche al 112, como la Guardia Civil llegó 2 veces a la vivienda porque la alarma de ansiedad provocaba mareos y taquicardias. Al terminar, el abogado de Antonio David pide que se proyecte una imagen fija, el rótulo, Antonio David, el hombre que hace temblar a Rocío. Ese rótulo coincide en fecha con la primera ambulancia.
Coincidencia que, subraya la parte demandante, no es azar. Llega el momento de los demandados. Jorge Javier toma asiento en el estrado e intenta una broma para calmarse, pero la magistrada le recuerda que no está ante un público pagado por reír. Explica que ejercía opinión libre, que creía las palabras de Rocío Carrasco, que su deber como comunicador era posicionarse. El abogado contrario muestra un contrato que vincula su programa con bonus de audiencia. Cuanto más alto el SARE, más alta la remuneración. Pregunta si entiende que su opinión libre generaba beneficio. Tarda unos segundos en contestar. Dice que sí, pero que desconocía la cifra exacta. El juez anota la admisión. Ningún plano televisivo habría captado ese instante de vulnerabilidad como lo sienten quienes están sentados a 4 metros. El espectáculo del juicio supera el espectáculo del prime time, aunque sin la red protectora de la edición. Carlota Corredera declara después. Asegura que revisó informes de violencia antes de pronunciar sus editoriales. El abogado le pide que identifique dichos informes, no los recuerda. Saca un dossier y lee un fragmento donde ella aseguraba poseer pruebas irrefutables. Pregunta dónde están. Carlota tartamudea, remite a la productora. El magistrado ordena que se incorpore esa documentación si existe, si no, la ausencia pesará. Desde el banco de la prensa, un columnista anota, la musa contra el maltrato se queda sin pruebas. El titular ya no lo dicta el realizador, lo dicta la carencia de documentación. María Patiño sube nerviosa. Repite que su programa es de entretenimiento, que la hipérbole forma parte del show. Se proyecta un vídeo donde, con semblante serio, decía, no hay duda, es culpable. Pregunta el abogado si era show o afirmación informativa. Ella argumenta estilo televisivo. El perito lingüista, citado por Antonio David, explica la diferencia entre estilo hiperbólico y declaración categórica. Concluye que la frase no dejaba resquicio. La presentadora traga saliva. Antes, los aplausos del plató la ayudaban a redondear esas sentencias. Ahora solo hay silencio y el tecleo del secretario judicial. Kiko Hernández encara la acusación con el mentón alto. Le preguntan por una lista de apelativos: sinvergüenza, psicópata, delincuente. Él responde que se basaba en información publicada. Nuevamente piden las fuentes, no las trae. El abogado presenta un clip en el que Kiko afirma que la consulta de los informes psicológicos está en cualquier hemeroteca. La jueza advierte que, si no presenta documentos, su testimonio se abre a valoración negativa. Kiko se encoge. El plato fuerte llega con Rocío Carrasco. Su abogada solicita declarar a puerta cerrada. El juez lo deniega. La vista es pública y el honor a debatir también es público. Rocío se sienta y sostiene la mirada de Antonio David por primera vez sin intermediarios. Cuenta episodios de dolor, habla de su verdad, pero el abogado contrario replica con fechas, autos archivados y un informe de fiscalía que nunca avaló las acusaciones más graves. Rocío admite que su testimonio fue emocional, no judicial. El abogado pregunta si reconoce que parte del relato se dramatizó para impactar. Ella titubea, dice que se ajustó a sus sentimientos. El juez deja constancia. Esa ambigüedad pesa como una losa. Porque todo el mundo sabe lo que viene. Y más vale estar en el lado correcto cuando empiece la tormenta. Y todo esto, en medio de un panorama donde Belén Esteban desaparece, Jorge Javier guarda silencio y Carlota Corredera ni aparece por los pasillos. ¿Casualidad? ¿O están empezando a caer los que se pensaban intocables? Porque aquí no hay inocentes. Aquí todo el mundo ha jugado sus cartas. Y muchos, durante años, jugaron sucio. Impusieron una única versión. Cancelaron, silenciaron y manipularon a su antojo. Pero ahora, les toca ver cómo vuelve la gente que expulsaron. Y eso, escuece. Porque los que fueron presentados como villanos, vuelven con fuerza. Y vienen con sed de revancha. Y lo peor de todo es que el público está de su parte. Porque la gente no olvida. Y muchos sintieron que les tomaron el pelo. Que les vendieron un relato cerrado. Y que, cuando intentaban defender a los otros, les llamaban machistas, fachas o lo que hiciera falta para silenciarles. Pero ya no cuela. Ahora la gente habla. Y quiere escuchar. Y, sobre todo, quiere decidir por sí misma a quién cree. Y eso sí que da miedo en las altas esferas de Telecinco. Y claro, ahora ya no hay vuelta atrás. Lo que ha empezado como un pequeño movimiento, como una simple entrevista de Gloria Camila, se ha convertido en una especie de cuenta atrás para lo que algunos temen y otros esperan con ansia: el regreso mediático de Antonio David Flores. Sí, has oído bien. Porque mientras los de siempre se agarran a su silla como pueden, hay una realidad que ya no se puede esconder: el relato está cambiando. Y lo está haciendo rápido, sin pedir permiso. Los despachos de las productoras echan humo. Se han empezado a mover llamadas, agendas, contratos que antes parecían imposibles de firmar. Y mientras tanto, los directivos miran los números. ¿Qué es lo que más interesa ahora mismo? ¿Un programa lleno de moralina y discurso ideológico?
¿O una entrevista sin filtros al hombre más vetado de la televisión en los últimos 3 años? Pues no hay duda. Porque por mucho que les duela a algunos, Antonio David sigue teniendo tirón. Sigue levantando pasiones y odios. Pero sobre todo, sigue generando audiencia. Y eso es lo único que importa en esta guerra de platós. Y ojo, porque lo que se está cocinando no es cualquier cosa. Se está preparando un regreso en 3 tiempos. Primero Gloria Camila, que ya ha puesto el listón alto. Luego Rocío Flores, que lleva más de un año fuera del foco, pero que vuelve con un discurso más maduro, más claro, y sobre todo, más valiente. Y cuando el terreno esté bien calentito, entonces llegará él. El más esperado. El más odiado. El más reclamado. Antonio David Flores. Ya hay rumores que apuntan a una entrevista en plató, de esas de 2 horas, con sillón negro, luz tenue y preguntas sin filtro. Pero también se habla de una docuserie paralela. Una especie de réplica al documental de Rocíito, pero con pruebas. Con audios. Con correos. Con peritos, psicólogos y testigos. Y, lo más fuerte de todo, con fragmentos inéditos que nunca vieron la luz. Escenas eliminadas, manipuladas o directamente censuradas del documental original. Cosas que podrían desmontar, punto por punto, el relato que arrasó audiencias hace 3 años. Porque lo que muchos no saben, o no quieren saber, es que ese documental no fue tan limpio como lo pintaron. Que hubo edición. Que hubo cortes. Y que algunas cosas se exageraron hasta el ridículo. Por ejemplo, el episodio del coche, la llamada del miedo, la escena del albornoz. ¿De verdad alguien se cree que todo eso pasó tal y como lo contaron? Pues ahora, por primera vez, hay alguien dispuesto a demostrar que no. Y lo va a hacer en televisión. Y claro, eso está generando auténtico pánico en ciertos sectores. Porque si ese relato se caen con él muchos rostros que lo defendieron a capa y espada. Rostros que ahora ya no tienen programa, ni contrato, ni plató. Y no es casualidad. Porque hay una purga silenciosa en marcha. Una limpieza de imagen. Y Antonio David no solo lo sabe, lo está aprovechando. El primer paso ha sido limpiar su imagen pública fuera de la tele. Vídeos en redes, directos con su hija, apariciones públicas medidas, fotos con su nueva pareja, apoyo a asociaciones. Todo calculado. Todo diseñado para que el público vuelva a verle como lo que él dice que es, un padre al que le arrebataron la voz. Un hombre al que condenaron sin juicio. Y la jugada le está saliendo redonda. Porque aunque los de siempre siguen intentando callarle, esta vez no lo tienen tan fácil. Ya no pueden vetarle. Ya no pueden borrar sus vídeos. Ya no pueden silenciarle. Porque ahora hay otras plataformas. Porque ahora hay audiencia fuera de la tele. Y, sobre todo, porque ahora tiene el respaldo de los que antes le tenían miedo. Productoras que antes ni le cogían el teléfono, ahora le invitan a reuniones. Periodistas que antes le machacaban, ahora le piden declaraciones. Y hasta políticos que en su día se pronunciaron contra él, ahora callan. Por algo será. Y mientras todo esto pasa, Rocío Flores se prepara para entrar en escena. Porque si hay alguien que puede rematar la faena, es ella. La hija que fue demonizada durante años. La que lloraba en plató suplicando que su madre le llamase. La que fue silenciada por el feminismo mediático que solo admitía una versión. Y esa chica, que se tragó su dolor durante tanto tiempo, ahora tiene vía libre para hablar. Y cuidado con lo que tiene guardado. Porque no es solo su versión como hija. Es su historia como testigo. Como víctima de una guerra entre adultos donde nadie pensó en los niños. Y eso, en televisión, impacta. Emociona. Y arrasa. Por eso están esperando el momento justo. Porque saben que, cuando hable, va a hacer ruido. Y no hay forma de pararlo. Y por si fuera poco, detrás de Rocío viene el plato fuerte, Antonio David. Que no va a entrar gritando ni insultando. Va a entrar con documentación. Con testigos. Con todo lo que no pudo enseñar en su día. Y lo va a hacer delante de las cámaras. Porque, esta vez, no le van a cortar. No le van a editar. Y no le van a censurar. Pero atención, esto no es solo un ajuste de cuentas con Rocíito. Esto va más allá. Es una guerra contra todos los que participaron en su linchamiento. Contra los presentadores que le señalaron. Contra los directivos que le vetaron. Contra los programas que le convirtieron en el demonio. Y contra los compañeros que se lavaron las manos mientras a él le destrozaban la vida. Y eso, escuece. Porque muchos se están dando cuenta de que se equivocaron de bando. Que el relato bonito, el de la heroína maltratada, tenía grietas. Y que, por haberlo comprado sin pensar, ahora les toca tragar. Tragar con la vuelta de Antonio David. Tragar con sus pruebas. Tragar con su popularidad. Y, lo que es peor, tragarse sus propias palabras de hace 3 años. Porque todo queda grabado. Así que sí, hay miedo.
Pero también hay movimientos. Porque no solo se trata de que él vuelva. Se trata de que quienes le expulsaron pueden caer. Porque esto no es un regreso. Es una venganza. Y ya ha empezado. Porque cuando se cae un relato, lo que viene después es un terremoto. Y en Telecinco ya tiembla todo. Desde el camerino más modesto, hasta el despacho del consejero delegado. Porque saben que, si Antonio David habla con libertad, muchos van a tener que esconderse. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Porque lo que viene ahora no es solo televisión, es vendetta. Es ajuste de cuentas. Es la jugada maestra de Antonio David Flores, planeada con tiempo, con precisión, y sobre todo, con aliados. Porque sí, Antonio David ha vuelto. Pero no vuelve solo. Ni desarmado. Vuelve con pruebas. Con audios. Con mensajes. Con documentos que hasta ahora nadie había visto. Y que podrían dinamitar todo lo que se contó en el documental de Rocíito. Hay un grupo de trabajo, un team como lo llaman ellos, que lleva meses recopilando material. Lo que antes era solo una teoría ahora tiene forma, fechas, y hasta testigos. Gente que en su momento no quiso hablar, pero que ahora, viendo cómo ha cambiado el panorama, ha decidido romper su silencio. Y lo que cuentan es tan bestia, tan brutal, que en algunos despachos de Mediaset ya están sudando frío. Porque claro, si se confirma que algunas de las escenas más impactantes del documental fueron manipuladas, cortadas, o incluso sacadas de contexto, ¿qué queda del relato? ¿Dónde está la verdad? Y lo más importante, ¿quién se beneficia de esa verdad única que se vendió como si fuera la Biblia? Y aquí es donde entra otra figura clave, Rocío Flores. La gran ausente durante todo el proceso de demolición pública de su padre. Ella, que fue señalada, juzgada y expuesta sin piedad, se ha mantenido en un segundo plano. Por respeto, dicen algunos. Por miedo, dicen otros. Pero ahora está lista. Porque si algo ha aprendido Rocío, es que callar no sirve de nada. Y su entrada en escena va a ser definitiva. Tiene un discurso medido, emocional, pero contundente. Va a contar lo que vivió. Lo que sufrió. Lo que nadie quiso escuchar. Y lo va a hacer con lágrimas, sí, pero también con datos. Con fechas. Con momentos. Con todo lo que durante años se ha guardado para proteger a su familia. Pero ya no más. Porque siente que ahora es el momento de limpiar su nombre. Y el de su padre. Y mientras todo esto se cuece, ¿qué hace Telecinco? Pues lo de siempre. Disimular. Intentar desviar la atención. Meter otros temas. Sacar a Belén Esteban hablando de su nueva línea de embutidos, o a Patiño comentando el reality de turno. Pero ya no cuela. El público está atento. Quiere respuestas. Quiere ver cómo cae el castillo de naipes que construyeron con tanto esmero durante la era Rocíito. Y cuidado, porque ya hay movimientos. Se han filtrado llamadas entre productoras. Se están revisando contratos. Incluso se habla de una posible demanda conjunta de varios implicados por manipulación informativa y daños al honor. Sí, así de gordo es el tema. Porque esto ya no va solo de audiencias. Va de reputaciones arruinadas. De carreras rotas. De vidas destrozadas por un relato televisivo construido para arrasar. Pero claro, ¿quién se atreve ahora a dar la cara? Pues ahí es donde entra otra figura inesperada, Marta Riesco. Sí, la ex de Antonio David. La que fue ridiculizada, apartada y tachada de loca por contar su versión. Pues resulta que Marta tiene también su archivo. Y está dispuesta a soltarlo. Porque si hay algo que la televisión ha demostrado, es que todo lo que se graba, puede volver a salir. Y Marta ha grabado. Mucho. Hay audios. Hay mensajes. Hay conversaciones en pasillos. Incluso se habla de una grabación con un directivo de alto nivel de la cadena, donde se reconoce que el relato estaba teledirigido desde arriba. Y si eso ve la luz, no solo se cae el documental. Se cae toda la estructura que lo sostuvo. Desde Carlota Corredera hasta los que movían los hilos detrás del telón. Y es que, en este país, lo que empieza como un programa de corazón, puede acabar en los tribunales. Y esa es la gran amenaza que ahora mismo flota sobre la cúpula de Mediaset. Porque si Antonio David, Rocío Flores, Gloria Camila y Marta Riesco se juntan, el escándalo sería monumental. Y no hablamos de platós. Hablamos de juzgados. De sentencias. De indemnizaciones millonarias. Porque las consecuencias de haber creado un relato único sin contrastar, pueden salir muy caras. Y atención porque ya hay una figura jurídica de peso dispuesta a tomar las riendas. Un abogado mediático, conocido por llevar casos de famosos, ha empezado a moverse. Ha tenido reuniones con parte del equipo de Antonio David. Y está valorando presentar una macrodemanda por daños y perjuicios a varios programas y presentadores concretos. Sí, con nombres y apellidos. Porque esto no va a quedar en el aire. Aquí se quiere justicia.
Y se quiere ya. Y mientras tanto, ¿qué hace Rocíito? ¿Dónde está? Pues dicen que muy nerviosa. Que no esperaba este contraataque. Que pensaba que su relato se había quedado como la verdad definitiva. Pero no. Porque por mucho que la televisión intente imponer una narrativa, la calle es otra cosa. Y en la calle, cada vez más gente empieza a decir en voz alta lo que antes solo se susurraba. Que se pasaron. Que se les fue de las manos. Que no fue información, fue linchamiento. Y ahora, toca recoger los pedazos. Pero ya es tarde. Porque los que fueron humillados, ahora tienen el altavoz. Y no van a desaprovecharlo. Y aquí lo más irónico, que Telecinco, la cadena que los vetó, ahora los necesita. Porque la audiencia se hunde. Porque los formatos no funcionan. Porque la gente quiere salseo real, no panfletos. Y el regreso de Antonio David puede ser lo único que le salve de la ruina. Pero para eso, tendrán que tragar. Tendrán que rectificar. Y sobre todo, tendrán que pedir perdón. Y ya veremos quién lo hace. Porque hay egos. Hay intereses. Y hay mucha gente que no está dispuesta a reconocer que se equivocaron. Pero les va a tocar. Porque el público no olvida. Y esta vez, no se va a conformar con medias tintas. Y ahora sí. El tablero está preparado. Las piezas están colocadas. Y lo que viene no es un regreso, es un terremoto. Porque esto no va solo de dar la cara. Va de vengarse. De ajustar cuentas. De mirar a los ojos a toda esa gente que, durante años, te llamó de todo en televisión sin derecho a réplica. Va de romper el silencio a martillazos. De reventar el relato desde dentro. Y sobre todo, de demostrar que el tiempo, a veces, da la razón al que parecía estar acabado. Porque Antonio David Flores ha esperado. Ha aguantado insultos, escraches, portadas incendiarias, cancelaciones públicas, amenazas, vetos, traiciones, rupturas, y aún así, ha seguido de pie. En silencio. Observando. Viendo cómo los que lo linchaban se iban cayendo uno a uno. Carlota Corredera fuera. Jorge Javier callado. Belén Esteban desaparecida. Telecinco en caída libre. Y ahora, justo ahora, cuando parecía que ya nadie le iba a nombrar, ¡zas! Se abre la puerta. Y entra. Pero no para suplicar. Entra para ajustar cuentas. Porque lo que viene no es una entrevista al uso. Es un juicio paralelo. Es el relato alternativo. Es el contragolpe. El reverso de lo que durante años fue intocable. Y ojo, porque esto no se va a hacer con lágrimas ni violines. Se va a hacer con datos. Con audios. Con vídeos. Con documentos firmados. Y con testimonios de personas que estuvieron allí, pero que hasta ahora se habían callado por miedo o por presión. Y entre ellos, hay algunos que van a dejar a más de uno temblando. Técnicos, productores, redactores de confianza de los antiguos programas, que ahora se han descolgado con declaraciones demoledoras. Que hablan de guiones impuestos, de indicaciones para manipular, de frases que se pedían repetir aunque no se hubieran dicho. Sí, lo que tú estás pensando, una farsa. Una telenovela montada sobre el dolor de una familia para fabricar audiencia, ideología y bilis. Y lo más fuerte es que algunos de estos testimonios ya están grabados. Están listos para emitirse. Y si eso sale en horario de máxima audiencia, se acaba el cuento. Se acaba el relato de la mujer valiente y del ogro maltratador. Porque habrá que explicar por qué se ocultaron ciertas cosas. Porque no se contrastaron datos. Porque no se permitió ni una sola réplica. Porque se construyó una campaña desde el plató y no desde un juzgado. Y aquí llega el punto clave, el público. Porque el público no es tonto. Y aunque durante un tiempo se tragó el mensaje empaquetado, ahora empieza a ver, a pensar, a sospechar. Y sobre todo, a indignarse. Porque nadie quiere sentirse manipulado. Porque cuando alguien se sienta en su casa a ver la tele, quiere que le cuenten la verdad, no que le laven el cerebro. Y eso sí que les da miedo a los de arriba. Porque saben que, si se empieza a tirar del hilo, el escándalo puede ser mayúsculo. No solo para los presentadores y los tertulianos. También para los directivos. Para las productoras. Para los que dieron la orden de vetar, de borrar, de silenciar. Porque, no nos engañemos, aquí se han cruzado líneas que nunca debieron cruzarse. Y lo peor, que hay pruebas. Que existen correos, WhatsApps, capturas de pantalla. Que hay conversaciones donde se habla claramente de no invitar a nadie que pueda defender a Antonio David. De no poner ni una sola imagen de Rocío Flores. De recortar intervenciones en directo si alguien se sale del discurso. De hacer montajes para que la audiencia vea lo que interesa. Y eso, si sale a la luz, puede acabar con más de una carrera televisiva. Y atención, porque esto ya ha llegado a los despachos legales. Ya hay abogados trabajando en la recopilación de todo ese material.
Ya se habla de demandas por difamación, por manipulación mediática, por daños psicológicos, por pérdida de ingresos. Y cuidado, porque no estamos hablando de un caso aislado. Esto puede convertirse en una causa colectiva, en una bomba jurídica sin precedentes en la televisión española. Y claro, los nervios están a flor de piel. Porque los que antes iban de valientes, ahora no quieren ni pisar un plató. Porque saben que cualquier pregunta puede volverse en su contra. Que cualquier dato que antes usaron contra Antonio David puede rebotarles en la cara. Y porque el relato oficial, ese que tanto protegieron, se está desmoronando. Y cuando caiga del todo, no va a haber quien lo recoja. Y aquí es donde entra la ironía más dolorosa para los que manejaban los hilos. Porque el mismo público que aplaudía el documental de Rocíito, ahora quiere escuchar a Antonio David. Quiere verlo. Quiere que le pregunten. Y quiere que responda. Porque ya no se trata de si es culpable o inocente. Se trata de justicia, de equilibrio, de dar voz a los que fueron silenciados. De que, por una vez, la televisión se parezca un poco más a la vida real, donde no todo es blanco o negro. Y eso sí que es una victoria para él. Porque después de todo lo que le han hecho, después de todo lo que le han arrebatado, después de haber sido el villano oficial durante años, ahora tiene la oportunidad de mirar a la cámara y decir, aquí estoy. No me habéis hundido. Y ahora os toca escucharme. Y esa frase, tan simple, tan directa, es el inicio del final. Del final de una era televisiva basada en el odio, en el señalamiento, en el discurso único. Porque la audiencia ha cambiado. Porque el público quiere verdad. Y porque los que creyeron que podían jugar a ser dioses desde un plató, ahora se enfrentan a su propio juicio. No el de los tribunales. El más duro, el de la gente. Y sí, Antonio David Flores ha vuelto. Pero no como antes. Vuelve con todo. Y lo va a contar todo. Y cuando lo haga, muchos van a desear no haber abierto la boca en su contra. Porque en esta guerra televisiva, la memoria es larga. Y las facturas, al final, siempre se pagan.